Hemos empezado con sermones sobre el Evangelio según Mateo. Y empezamos con un sermón sobre el misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en carne. Y aquí en los Evangelios tenemos ese misterio de la piedad. Dios, la segunda persona, fue encarnado, tomó nuestra naturaleza y en nuestra naturaleza vivía y predicaba y sufría. Y este misterio central de la fe cristiana queremos estudiar. Y también ese misterio es el misterio de la piedad. Produce fruto. Y Juan, como un ministerio de la palabra, aunque era ministerio extraordinario, era ministro de la palabra y del sacramento de bautismo. Y el ministerio de Juan nos enseña esa misma cosa, que hay que predicar a Cristo. Y vamos a ver que Juan predicó a Cristo. Hay que predicar la persona misma del Hijo encarnada en nuestra naturaleza. Pero también Juan anhelaba y buscaba frutos de su doctrina. Hemos visto que Juan predicó una doctrina de arrepentimiento y que vino con poder a la gente. Bueno, hoy vamos a ver en específico cómo predicaba Juan a Cristo con relación a su doctrina de arrepentimiento, una doctrina que produce fruto y piedad en la vida. Vamos a ver dos cosas que Juan predicó sobre Cristo. Juan predicó el bautismo de Cristo, the baptism of Christ. Versículo 11, verse 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene después de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar el calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, aquí aprendemos que el ministerio de un hombre mero sí tiene valor delante de Dios y sí es un medio para cambiar la vida. Dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Para arrepentimiento. El arrepentimiento, un cambio de corazón y vida, era el fruto que buscaba Juan. Y no quería Juan un ministerio estéril que no produjo fruto. Predicaba y bautizaba ¿para qué propósito? Para arrepentimiento. Es el fruto anhelado. Y aprendemos aquí que hay que aprovechar nuestro bautismo. Nuestro bautismo en agua debe dar fruta después. Unos vienen al bautismo con el fruto de arrepentimiento. Ya se han arrepentido cuando se bautizan. Otros no traen el fruto de arrepentimiento al bautismo cuando se bautizan. Cuando se bautiza un niño del pacto, el base por su bautismo
no es porque ya vemos que hay fruto de arrepentimiento. Puede haber o no puede haber ese fruto de arrepentimiento y ya cuando se bautiza una persona, pero el arrepentimiento siempre debe seguir el bautismo. Os bautizo, dice Juan, en agua para arrepentimiento. A ver, muchos piensan en bautismo que es algo que pasa y después que ha pasado, nunca hay que pensar otra vez en el bautismo. Pero no es verdad, porque cada día, si tú estás bautizado, cada día tu bautismo te llama a arrepentimiento, te llama a volverse del pecado y venir a Dios en Cristo. Y cada día tu bautismo es un sello de las promesas de Dios. Cada día tu bautismo dice que Cristo es fiel a sus promesas y Él dará su espíritu a todo aquel que en Él cree. Tu bautismo debe llevar fruto cada día. Y los sacramentos, vamos a ver que el lugar de Juan era mucho más bajo que el lugar de Cristo. Pero debemos ver en este versículo que los sacramentos externales, el bautismo en agua, sí tienen su uso y su lugar. El ministerio sí es medio para cambiar la vida, pero vemos que Cristo es mucho más poderoso que el ministerio, que es hombre mero. Dice Juan, yo os bautizo en agua, mas el que viene después de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar el calzado. Juan era solamente un instrumento de Cristo. Tenía el lugar de un siervo de los siervos delante de Cristo. Cristo debe tener toda la gloria y solo Cristo puede darte el Espíritu Santo. Solo Cristo puede derramar el Espíritu Santo. El pastor no puede derramar el Espíritu. El pastor mismo predica la palabra y bautiza a las personas, pero con sus ojos levantados a los cielos, anhelando la bendición de Cristo. Y es Él que da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cristo solo puede derramar el Espíritu Santo. Es porque Cristo es Dios. Y el Espíritu Santo, en el misterio de la Santa Trinidad, el Espíritu procede eternamente, confesamos, del Padre y del Hijo. Cristo en su persona divina es fuente del Espíritu Santo, porque es Dios, puede derramar el Espíritu Santo, pero ¿cómo puede derramar su Espíritu Santo sobre los pecadores que no merecen el don del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden dar esa bendición a los culpables? Eso es porque murió, cargó la culpa de su gente elegida y murió por ellos que estaban muertos en sus pecados y tiene el derecho, porque murió y levantó de entre los muertos para derramar su Espíritu Santo sobre los muertos espiritualmente. Gloria a Dios que sí.
Y cuando derrama Cristo el Espíritu Santo, vemos más y más del poder de Cristo, porque dice Juan que Cristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego es algo poderoso. Y cuando Cristo en el día de Pentecostés derramó su Espíritu Santo, llamas de fuego vinieron sobre las cabezas de los apóstoles y predicaron en poder y cambiaron el mundo en el Espíritu y fuego que Cristo les dio. Cristo, cuando da un don, cuando da el don del Espíritu Santo, no es don vano, pero es viva y eficaz. Cristo es muchísimo más poderoso que sus ministros. Y continuamente hay que levantar nuestros ojos más alto que el predicador. Hay una tentación. Hay tentaciones en dos direcciones. Si pensamos, tenemos buen pastor, vamos a tener el Espíritu Santo porque tenemos tal hombre como pastor. El Señor va a destruir tu esperanza si tu esperanza está basada en el hombre. O quizás piensas, tenemos pastor débil y un pastor con dones pequeños y no vamos a recibir mucho. Pero no miramos al pastor, al ministro, debemos mirar hacia Cristo. Es Él que derrama el Espíritu Santo. Fue un error terrible cometido en los tiempos de oscuridad de que leemos en el libro de los jueces. En Jueces 17 y versículo 13, leemos en ese capítulo de Micaía, su robo de plata de su madre y los votos vanos que hicieron y la imagen que hicieron. Y hay muchos pecados en este capítulo, pero después viene el levita del tribu de Leví, y hay un error más en el último versículo de Jueces 17. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, pues tengo al levita por sacerdote. Tengo ese hombre que es del tribu correcto por mi sacerdote, y las cosas me van a ir bien. Puso su confianza en el ministro mismo. Es un error. Y Juan en su ministerio es un rasgo que vemos en los pasajes que tratan de Juan el Bautista. Juan, aunque era un ministro extraordinario y predicaba con poder, y muchos vinieron a su predicación, siempre decía: yo no soy el Mesías. Hay uno mucho más poderoso que yo, el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Siempre Juan levantaba, exaltaba a Cristo, y hay que hacerlo. Cada uno que predica la palabra, cada uno que escucha la palabra. Hay que tener ojos puestos en Cristo. Cristo derrama el Espíritu Santo. ¿Y por qué es así? Hay una aplicación. Tenemos el ministro del hombre mero, como Juan, bautizando, predicando, como medio.
Y Cristo es el que da y derrama el Espíritu Santo. Pero por eso hay una aplicación personal para cada uno de nosotros. Y es que cada uno debe buscar por fe ese don que da Cristo, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. De hecho, tu bautismo en agua es un señal. Es el señal external. Y si Cristo te ha dado el señal external, Él está dispuesto a darte la sustancia y la cosa espiritual. ¿Y qué es esa cosa espiritual? El Espíritu Santo y fuego. Cada uno de nosotros, como personas bautizados, debemos buscar ese don del Espíritu. Si estás inconverso, hoy debes buscar y pedir el Espíritu Santo. Si ya tienes el Espíritu Santo, debes avivar el don de Cristo, el fuego del Espíritu Santo, como dice Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios, y usa una palabra que tiene que ver con aviviendo un fuego, con oxígeno. Cada uno de nosotros tiene el deber de buscar el Espíritu Santo o más del Espíritu Santo. Debemos notar que la religión de Cristo no es cosa muerta. La religión de Cristo no es cosa de hiel. Es cosa de fuego. La religión de Cristo es algo vivo y eficaz. Nadie debe estar contento sin esa religión del Espíritu y de fuego. La religión de Cristo es cosa de fuego. Debemos ver eso en arrepentimiento. El arrepentimiento que requiere la Biblia es un arrepentimiento en el poder del Espíritu Santo y fuego. El arrepentimiento verdadero es algo que arde con fuego. No es cosa de hiel. No es una forma vacía. Cuando Cristo da su Espíritu y fuego, un hombre nos dice, bueno, nadie es perfecto. Si he pecado unas veces, voy a intentar hacerme persona mejor. Eso no es el arrepentimiento que arde con fuego. El arrepentimiento que arde con fuego dice así: yo miro por fe mi Salvador Cristo sufriendo la ira de Dios en la cruz de Calvario. ¿Por qué causa? Por causa de pecado, por causa de mi pecado. ¿Y por qué? Como podemos decir, porque pecado mató a mi Cristo, yo voy a matar al pecado. Ellos no tuvieron compasión de mi Cristo cuando clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando clamado, tengo sed, le dieron vinagre. ¿No tuvieron compasión de mi Cristo?
yo no voy a tener compasión del pecado. Sea un pecado que dicen es pecado pequeño, no importa, porque tengo el Espíritu y fuego, y yo aborrezco el pecado que mató a mi Salvador. Si la tentación dice, dame de beber. Si los deseos de la carne dicen, tengo sed, aliméntame. Yo voy a decir, ¿dieron vinagre a mi Salvador? Yo voy a dar vinagre a los deseos de mi carne. Eso es la religión de Cristo. La religión de Cristo es algo que arde con fuego. No sea que nadie los engañe. Eso es la religión de Cristo. La religión de Cristo arde con fuego en un servicio para el Señor. Porque es Cristo que bautiza a su gente en Espíritu Santo y fuego. Y eso quiere decir que cuando Cristo cambia a un hombre, Él tiene un deseo agresivo para el avance del reino de Dios. Porque he notado algo de fuego. Nadie puede decir a un fuego, bueno, quédate ahí en ese lugar contenido y sé contento ahí en tu lugar y no me molestas aquí. El fuego no hace así. El fuego es agresivo. Y tiene hambre de consumir más y más. Y así es la religión de Jesús. Cuando Cristo bautiza a un hombre, lo bautiza en espíritu y fuego. Y ese hombre anhela que otros conozcan a Dios. Ese hombre anhela la conversión de los hombres. La reforma de la iglesia, anhela más y más comunión con Dios, anhela la palabra y la presencia de Dios en oración. La religión de Cristo es algo que arde con fuego. Han sido mártires que literalmente ardieron, se quemaron en fuego por su celo por el Señor. La religión de Cristo es algo del Espíritu y de fuego. La religión de Cristo arde con fuego, es algo ferviente, también en términos de amor. Cuando Cristo bautiza a un hombre con su Espíritu Santo y fuego, ese hombre no tiene corazón de hiel para los hermanos, pero tiene un amor que calentado para los hermanos. Una vez entré en el invierno en una iglesia que no tenía calentador y hacía frío. En esa iglesia, la atmósfera era de frío y puede pasar también espiritualmente en una iglesia, una atmósfera de frío y ojalá que no sea con nosotros, que el Señor nos concede una atmósfera calentada de amor unos para otros. El amor cristiano no es simplemente una forma que parece externamente, pero viene de un corazón calentado
Dice de José en Génesis 43, se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. En el hebreo literalmente, se calentaron sus entrañas a causa de su hermano. Era la operación del Espíritu Santo adentro de José. Calentó a sus entrañas a causa de su hermano. Un fuego de amor. También la religión de Cristo es cosa de fuego en términos de sufrimiento. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un cristianismo ferviente provoca una reacción del mundo. Dice Cristo en Lucas 12 y versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Y inmediatamente después habla de las divisiones que entran en una misma casa por causa de Cristo y su doctrina. Vino para echar fuego en la tierra. Y quiere decir que con discípulos fervientes de Cristo, el mundo va a oponerse en contra de eso. Y el cristiano debe prepararse para sufrir por Cristo. Porque cuando bautiza a Cristo, bautiza en fuego. Tienes tú ese fuego de Cristo. Nadie debe ser contento simplemente con un bautismo en agua, aunque es cosa buena y gracias a Dios que tenemos ese medio sello señal del pacto de gracia. Hay que buscar más. Hay que buscar más de la mano de Cristo que bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Por naturaleza, el corazón del hombre es como hielo. No tiene afectos buenos para con Dios, pero hay esperanza, porque Cristo da una vida espiritual que es ferviente. Por eso debemos orar con David: cree en mí, un corazón nuevo. Y cuando una persona cree en Cristo, recibe ese bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y con el Espíritu recibido hay que guardarnos que no contristamos el Espíritu Santo. Hay que guardarnos sobre todo del pecado, porque pecado apaga el fuego, como dice Pablo, primero de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Implica que el espíritu es como fuego, es algo ferviente. El cristiano que sí tiene el espíritu, bueno, cristiano, hay que guardar tus ojos y oídos de tentación. Hay que guardar tu boca de hablar con otro tipo de fuego, fuego extraño y palabras vanas. Y hay que avivar el fuego. ¿Cómo? ¿Cómo podemos avivar el fuego? Por meditar en Cristo mismo. Él tiene el fuego. Él dice en el Cantar de los Cantares, dice
que amor es más fuerte que la muerte, es celoso como el sepulcro, y dice que muchas aguas no pueden apagar el amor. Habla en primer lugar del amor de Cristo. Cristo tiene un amor ferviente para su pueblo. La muerte, el sepulcro, las aguas de sus sufrimientos no pudieron apagar el fuego del amor de Cristo. Cristiano, si sientes como tu fuego está disminuyendo, ¿qué debes hacer? Hay que volver a Cristo mismo. Su amor en viniendo, sufriendo, muriendo. Su amor como pastor de sus ovejas, como marido de su pueblo. Hay que volver a meditar en Cristo por la ayuda del Espíritu Santo, y eso aviva el fuego. Bueno, Cristo bautiza en el Espíritu Santo y en el fuego. There are ministers who preach to you and who baptize. What does a minister use when he baptizes you? He uses water. Should he do that? Yes. God has commanded the minister to baptize with water. But if you end up with only the water, what do you have? You have nothing. We need to look unto Christ. Christ gives that which is better than the water of baptism. He gives the Holy Spirit. When He gives the Holy Spirit, He gives something that is fervent and burning. The heart of man is like ice, but we have a Christ who baptizes in the Spirit and fire. He makes dead men alive. Don't be content until you've been made truly alive. And if you've been made alive, then don't put out the Spirit's fire. Keep yourself from sin. Guard yourself from temptation. And meditate on Christ, His fervent love to kindle the fire again. El bautismo de Cristo. Vamos a ver en el segundo lugar también el aventador de Cristo. Habla Juan del bautismo de Cristo. También habla Juan del aventador de Cristo. En versículo 12, Mateo 3:12. Hablando de Cristo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Limpiará su era, dice. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento David edificó, él designó el lugar para el templo. El templo es tipo de la iglesia, pero ¿en qué lugar preparó David para el templo? Era la era de Arauna. Y la iglesia es como una era. En la era, el granero, la granjera, recoge su siega, y en la era hay un montón de trigo, pero en el montón de trigo hay paja mezclada también, los dos juntos. Y es una figura de la iglesia. ¿Y quién puede separar entre trigo y paja? Es Cristo que separa entre trigo y paja.
su aventador. El aventador de Cristo, dice Juan. Debemos notar dos cosas aquí. Que Cristo va separando ahora misma. Dice, su aventador está en su mano. En su mano. Cristo ha venido y dice Juan, ya está listo Él para trabajar. Ya está listo para separar entre trigo y paja. Y vemos que hizo eso Cristo en su ministerio. Vino en un día de religión vana, predicó contra la religión vana de los fariseos y todo, y muchos se ofendieron contra Cristo, y Cristo hizo una separación por su predicación. Tenía ya su aventador en su mano. Y todavía Cristo tiene el aventador en su mano. Y en su iglesia está usando su aventador, tirando trigo y paja, y el viento lleva la paja. Y el trigo se purifica. ¿Qué medios usa Cristo? Usa Cristo su palabra. Es como un aventador. Va a predicar la palabra. Unos se ofenden de la palabra de Dios y se van del lugar donde se predica la palabra de Cristo y muestran que son como paja que el viento lleva afuera. Usa Cristo la disciplina en la iglesia. Hay necesidad a veces para el uso de la disciplina en la iglesia. ¿Y por qué propósito? Bueno, queremos en cada ocasión en el uso de la disciplina, la recuperación de un hermano que ha pecado, su arrepentimiento, y queremos purificar esa persona y quitar la paja de su vida por medio de disciplina. A veces, sin embargo, la persona no se arrepienta y muestran que esa persona es como paja. Y están eventualmente con mucha paciencia, muchas oraciones, están echadas de la iglesia. Y usa en ese momento, Cristo va usando su aventador para separar entre su trigo y la paja. Cristo usa aflicción personal o persecución que pasa a toda la iglesia. Una persona debajo de la aflicción llega a ser amarga y muestra que odia a Dios y se opone en contra de la operación de su mano. Otra persona debajo de la aflicción y persecución confía en el Señor y su fe crece en la aflicción. Pero aflicciones, debilidades, pobreza y persecuciones, las burlas del mundo son como el aventador de Cristo. Y eso todo está pasando en cada momento, cada hora. Estamos en la era de Cristo y Él va usando su aventador. Y es cosa grande permanecer hasta el fin. Dice
algo Cristo a la iglesia de Filadelfia. Tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No dice a Filadelfia, has hecho cosas maravillosas, has hecho cosas grandísimas. Simplemente dice, no has negado mi nombre. Y eso debe ser el deseo de cada cristiano. El cristiano quiere cada día y ora gracia de Cristo para durar mientras Cristo usa su aventador y va separando trigo y paja. Un amigo mío en una ocasión de aflicción me dijo, solamente quiero estar en el granero del Señor en el último día. Era su único deseo. Y eso desea el cristiano. Christ is right now using his winnowing fan. Through the word, through discipline, through affliction, the church is like the winnowing floor. He's separating wheat and chaff. This is all going on right now. The Christian should desire to endure unto the end. Y nuestro Dios da gracia a su pueblo para permanecer. Bueno, ahora mismo, Cristo usa su aventador que está en su mano. También Cristo va a usar su aventador en el día postrero. Va a hacer una separación eterna, como dice el versículo 2. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Hay una separación perfecta que se espera en el día postrero. Ahorita hay una mezcla, incluso en la iglesia, trigo y paja. Pero en el día postrero, el madre que creó y el hijo que no creó y no se arrepintió van a estar separados perfectamente y eternamente. Hay en el día postrero el marido que creó y su esposa que no creó van a ser separados eternamente. Dos hermanos, dos primos, uno tenía gracia, el otro no, van a ser separados eternamente. Uno en el granero, el otro en el fuego. Son buenas noticias para los santos de Dios. Porque esta vida sí es tiempo de pruebas. Pero las pruebas tienen un fin. Cristo tiene su aventador y es difícil estar en el aventador de Cristo, echado en el viento, expuesto a sufrimientos y pruebas. Pero cuando se termina el proceso del aventador, Cristo va a recoger su trigo en el granero, eternamente seguro, sin necesidad de más pruebas en la casa de su Padre, los frutos de su muerte, para la gloria de Dios eternamente. Hay un fin de tus sufrimientos, cristiano. There's an end to your sufferings and trials, Christian. You'll be gathered into the Lord's barn. Y al otro mano, ¿qué va a pasar a la paja? Dice que Cristo quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Estaban cerca del trigo, pero nunca nadie va a entrar en el cielo diciendo,
yo estaba cerca al trigo. Una persona que es paja se va a quemar eternamente en el fuego. Un amigo mío, pastor, me ha dicho que cómo sabe él, y hay muchas cosas que no sabemos que el Señor está haciendo, pero cómo sabe él las personas que se han convertido debajo de su predicación fueron despertados por un sermón sobre el infierno o la ira de Dios. Y por eso, dame su atención unos minutos. Describe la Biblia el infierno como un fuego. Hay ilustraciones varios que usa la Biblia, la oscuridad exterior, un abismo sin fondo para el infierno, pero la imagen más común es un fuego. Y el sufrimiento en un fuego es insoportable. Si tienes una vela y metas tu dedo solamente en la llama, ¿por cuánto tiempo puedes soportar la llama de una vela? ¿2 segundos? Y piensa, en el infierno hay un fuego y no es solamente un fuego para un solo dedo. Todo el cuerpo se va a echar en el infierno. Ni es solamente para el cuerpo, porque describe la Biblia el lago de fuego como el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces es un fuego que quema el espíritu también. Es el fuego de la ira de Dios. Y los sufrimientos del infierno van a ser sin fin. Fuego que nunca se apagará. Hay un cristiano, me dicen, un cristiano prominente en Estados Unidos que últimamente ha cuestionado si o no es eterno el infierno. Bueno, aquí en la Biblia tenemos la respuesta. Sí, es eterno. Porque se describe con un fuego que nunca se apagará. Porque son eternos los sufrimientos del infierno. Porque Dios es Dios. Porque Dios es justo. Siempre castiga el pecado. Y Dios es eterno. Y cuando castiga eternamente. ¿Por qué son eternos? Que es pecado. Pecado merece un juicio de Dios. Además, los que están en el infierno continúan pecando contra Dios. Porque es eterno, debemos pensar en el alma. El alma dura para siempre. Es un espíritu, no tiene partes, no puede descomponer el alma. La doctrina de Cristo nos dice que el infierno es eterno. Si fuera posible escapar el juicio de Dios de otra manera, ¿por qué entró Dios en nuestro mundo? ¿Por qué envió Dios a su Hijo amado en nuestro mundo para sufrir el fuego de la ira de Dios? Si fuera posible simplemente esperar hasta el fin del infierno y escapar sin precio. Dijo Jesús en Getsemaní, si es posible,
quita de mí esta copa. Si hubiera sido posible, Dios, quien ama infinitamente a su Hijo, hubiera dicho, sí, mi Hijo, es posible quitar la copa, porque nadie va a sufrir eternamente. Nadie o pocos merecen sufrir tanto. Solo van a dormir o parar de existir o sufrir un rato en el purgatorio. No es necesario para ti sufrir en la cruz. Te quito la copa. Pero no dijo así. No quitó la copa porque no había otra manera. Si hay un solo pecador que va a escapar el infierno eterno, se necesita la muerte de Jesús. Hay un fuego que nunca se apagará. Y Cristo, yo no puedo. Yo no puedo decir, ni quiero decir, esa persona al granero, esa persona al infierno, esa persona al granero. No es el lugar del ministro, pero sí es el lugar del ministro decir, ese día viene y Cristo tiene su aventador y hay que prepararte por ese día. Christ will separate the one sister who believes could sit in the pew with another who does not. They're so close, they could reach out and touch each other in church. But at the last day, they will be infinitely far away from each other because Christ will separate his wheat from his chaff. And the chaff will be burned in a fire that is never put out. It's not my place to say this one goes to heaven, that one goes to hell, nor do I want it to be. But it is Christ's place. He will separate. And he tells us now today that you might prepare for that day. Amén. Y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, puestos en pie, vamos a orar.